También existe un poco de divergencia respecto a los recursos que debe recibir el sector judicial, el Poder Judicial. Ellos están exigiendo mayores recursos. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno respecto a este pedido que hace un sector que también necesita mayores recursos para enfrentar en esta circunstancia lo que está pasando en el país? Bueno, este gobierno le ha dado una prioridad fundamental al tema de justicia, tanto así que se crea un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, justamente para poder apuntalar el sistema judicial. Como usted sabe, la función judicial es una función autónoma, independiente. Sin embargo, digamos, para velar por la asignación correcta de recursos en términos de lo de inversión, en términos de los recursos de inversión, hay que considerar también la capacidad de ejecución que tienen las instituciones. Porque si usted venía ejecutando normalmente 10, 20 millones, si yo el día de mañana le doy 200 millones, usted no va a poder ejecutar porque no tiene las capacidades, no tiene las habilidades. El problema es que no ejecutan los recursos que tienen. Efectivamente. Entonces, hay poca capacidad. Lo que tenemos que hacer es una asignación de acuerdo a la capacidad de ejecución. Si esa capacidad de ejecución va incrementándose a lo largo del año, se podrán asignar mayores recursos a un tema tan fundamental como es la justicia. ¿Cuál es el incremento que van a recibir este año? Bueno, para el próximo año. Ellos tienen, en este caso, el sector justicia tiene incluido, digamos, lo que se recibe a través del Ministerio de Justicia, un valor mucho mayor de lo que ya venían recibiendo, por aproximadamente 241 millones de dólares, y de lo que llevan ejecutados mucho menos de 200. Entonces, efectivamente se está garantizando que mantengan la inversión, pero de acuerdo a la capacidad de ejecución que han venido teniendo en los últimos años. Ministra, hay también cuestionamiento respecto a la posibilidad de que el crecimiento económico del país sea de un 5.6%. Hay otros sectores que hablan de un 5.1%. ¿Cuál es el real objetivo y la cifra que maneja el gobierno respecto al crecimiento? Bueno, las dos cifras son correctas. Lo que pasa es que el crecimiento del PIB en la parte del PIB total es del 5.1%. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros como gobierno? Nos interesa apuntalar la producción no petrolera. El crecimiento no petrolero es del 5.6%. ¿Por qué es fundamental? Porque justamente es el que permite apuntalar este cambio de matriz productiva, donde nosotros tenemos una economía que está privilegiando o que ha tradicionalmente privilegiado el petróleo antes del banano, antes del cacao, y a eso le llamamos primario exportador, que se basa, digamos, en productos primarios con poca incorporación de valor agregado. Nosotros queremos convertirnos en un país terciario exportador de bioconocimiento y servicios turísticos. Esto es un cambio, digamos, que no lo podemos lograr de la noche a la mañana, es un cambio que requiere apuntalar justamente inversiones en estructura, inversiones de estructura productiva, pero que a su vez son las que permiten justamente generar mayor producción y empleo. Por eso el énfasis que le damos al PIB no petrolero. Y este 5.6% es totalmente viable, digamos, hemos hecho algunos análisis en términos de la inversión prevista, fruto también del Código de la Producción que acaba de ser aprobado, y también de la reactivación que tienen los distintos sectores, sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros el año 2009 fue un año de crisis, que en el año 2010 todavía veíamos los efectos de esta crisis, y esperamos nosotros terminar el año 2010 con un crecimiento del 3.7% total, y a nivel del PIB no petrolero con un crecimiento del 4.6%. Ahora, tampoco, ministra, hay que desconocer una realidad que significa la renegociación de los contratos con las empresas petroleras. Es un tema que será diferente para el país de aquí en adelante. Totalmente, es lo que nosotros llamamos incluso una nueva era petrolera, y por eso vemos que existen estas diferencias, como le decía, 5.1% en términos del PIB total y 5.6% en el no petrolero. En el PIB petrolero efectivamente tenemos previsiones un poco menores, fruto de esta desinversión que ha habido de las compañías privadas, que esperamos que justamente se reactive, pero que sobre todo se empiece a reflejar esta inversión prevista en el año 2012. Entonces nosotros esperamos justamente cambiar esta diferencia que ha habido o estos decrecimientos que han habido en el PIB petrolero. También influenciados por el tema de los derivados, de la importación de derivados, porque existe un proceso de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Ministra, en esta nueva arquitectura financiera que está llevando adelante el gobierno nacional, existe un tema que es fundamental, la reactivación del aparato productivo. La pregunta es cómo van a reactivar el aparato productivo si todavía algún sector privado
se niega a sumarse a las políticas públicas del gobierno. Bueno, no solo en la nueva arquitectura financiera, la nueva arquitectura financiera es una propuesta integral de este gobierno justamente como respuesta al fracaso de la arquitectura financiera imperante, impulsada en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, que han tenido, digamos, han sido muy cuestionadas en términos de efectivamente poder ayudar a los países a salir adelante. Argentina, digamos, no logró, a pesar de que cumplió con todas las recetas que le habían implementado desde el Fondo Monetario, digamos, finalmente decidió tener una estrategia propia y logró salir adelante. Es así como esta nueva arquitectura financiera plantea una alternativa viable a través del Banco del Sur como un mecanismo de financiamiento alternativo que responda a nuestras prioridades. ¿Por qué nosotros pensamos que es viable esta reactivación del aparato productivo? Porque están dadas las condiciones, en este caso se ha dado un impulso fundamental a todo lo que nosotros llamamos productividad, competitividad sistémicas, privilegiando al ser humano. Y los instrumentos como el Código de la Producción, por ejemplo. Correcto, porque nosotros consideramos que finalmente quien genera la producción es el trabajador. Entonces, para esto de alguna manera, se ha impulsado fuertemente el hecho de que la capacitación, la formación, la inversión de largo plazo para que los trabajadores estén mejor capacitados para apuntalar el aparato productivo. Por otro lado, ya desde la parte, digamos, que le corresponde al Estado, también se han realizado importantes inversiones que finalmente muchas de ellas son ejecutadas por el mismo sector productivo privado. Entonces, quien ha optado por, digamos, decidir juntarse a esta cruzada de cambio efectivo, de revolución ciudadana, ha encontrado en el gobierno una posibilidad de aumentar su producción, de generar mayor valor agregado. Pero siguen las críticas del sector productivo privado en el país, es decir, que consideran que el Código de la Producción tampoco es suficiente para lo que ellos necesitan. Bueno, siempre, digamos, creo que nosotros nos caracterizamos muchas veces por ser muy críticos y reconocer pocas veces los avances que hemos tenido, pero es indudable que cuando nosotros salimos a recorrer el país, cuando nosotros comparamos el costo de las tarifas eléctricas o el costo de las telecomunicaciones, los avances que ha tenido este gobierno son de alguna manera incuestionables. Y por eso es fundamental que en este caso muchos sectores han visto reactivar, han visto impulsar, digamos, su producción, sobre todo sectores pequeños que antes no eran tomados en cuenta, como por ejemplo en la Sierra Central, los sectores de la industria del calzado, la industria del textil, ciertos sectores artesanales, que vemos que fruto de una política que el Ecuador implementó, esta medida de salvaguardia, empezaron a reactivarse y empezaron justamente a privilegiar otro tipo de economías, no solo economías que digamos que privilegien en este caso solo la rentabilidad, sino que hay un criterio también de solidaridad dentro de estos procesos productivos. Entonces vemos que cuando efectivamente no miramos, digamos, desde una perspectiva totalmente negativa, sino desde una perspectiva constructiva de que se puede sacar adelante el país, existen múltiples posibilidades de inversión y producción en el Ecuador. Ahora, ¿cómo el gobierno está mirando cierta disminución de las remesas que envían los ecuatorianos? ¿Cómo compensar esa falta de recursos? Bueno, la parte del sector externo, nosotros ya lo hemos dicho, es digamos uno de los talones de Aquiles de la economía ecuatoriana y es algo en lo cual estamos trabajando. Efectivamente, las economías del primer mundo, la economía en este caso de Estados Unidos y la economía de la Unión Europea se han visto afectadas por esta crisis. Nosotros creo que muchas veces nos olvidamos de cómo el Ecuador salió avanti de esta crisis mundial de proporciones tamañas, que en el caso del Ecuador reflejó, digamos, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.3% total, del crecimiento total, y en el crecimiento no petrolero del 0.90%. Esto es algo positivo. Hay otros países que tuvieron decrecimientos del 8, 7%, y nosotros hemos podido salir adelante. Sin embargo, efectivamente, esta situación mundial de alguna manera nos repercute en términos de la demanda de nuestros productos y para eso